Muy buenos días. El día de hoy tenemos aquí en Al Tanto a Marco Vinicio Flores, director del ISTESAC. Gracias por venir, director. No, al contrario, gracias Irving por invitarnos. Aquí nos da mucho gusto estar acompañándolos. Bien, director, un tema bien relevante. El Ejecutivo presentó una propuesta de reforma a la ley del Instituto. ¿Qué modificaciones incluye que beneficien tanto al Estado como al trabajador pensionado? Bueno, el pensionado no le afecta en lo más mínimo. El pensionado pues tiene sus derechos inalienables, o sea, no hay ningún problema, inalterables, eso queda muy claro. Y bueno, para el tema de los trabajadores activos, a eso sí nos perjudica. Decirte que, por ejemplo, se considera que las jubilaciones se tienen que dar en función. Zacatecas es el único estado que tiene doble seguridad social, que tiene el IMSS y que tiene el ISTESAC. Y bueno, pues hay 1,5 millones de zacatecanos y somos 25,000 derechohabientes en ISTESAC. Entonces, la mayoría de los zacatecanos, más del 70%, no tiene acceso ni siquiera a un solo sistema de seguridad social. Y en el caso de los derechohabientes del gobierno del estado, tienen accesos a dos esquemas de seguridad social. Entonces, lo que trae la reforma es la complementariedad de la pensión. Esa es la parte central. Después también trae que en lugar de que sean 60 días de aguinaldo, sean 30, pero que sean cotizables. Otro tema que trae la reforma es que es importante que tengamos un sistema más equilibrado. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la burocracia solamente cotizan con un concepto, el sueldo. Entonces las pensiones, al momento de otorgarse, son pensiones muy reducidas y muy bajas en comparación de las pensiones del magisterio. Entonces se considera contemplar el concepto de compensación gravable para que pueda también surtir efecto a la hora de una jubilación para la burocracia. Entonces ahí que se equilibre un poco. También se está considerando los topes a las cuotas y también topes a la pensión, que sea mínima de 2 salarios y máxima de 15 salarios. Por ejemplo, la del ISSSTE está topada a 10. Aquí estamos topándola a 15. Estamos hablando que son cerca de 50, 60 mil pesos. 50 mil pesos más o menos aproximadamente, que creo que es muy digno para cualquier profesor o trabajador de la burocracia. En ese sentido, bueno, pues se va a topar ahí. Y bueno, pues prácticamente es lo que considera la reforma. Se considera también un incremento de la cuota obrero. La cuota del trabajador, perdón. Del 12 al 16. De 12 al 16. Se considera también el Estado va a aportar adicionalmente del 24 al 35, pero de manera gradual, también de manera gradual el trabajador. Y pues prácticamente es lo que trae un área específica en donde es importante que las áreas empresariales pues se valore la pertinencia de ellas y dando el caso, pues si ya no se puede, pues que se vayan liquidando, que se vayan cerrando, porque el dinero que llega al ISTESAC es para cumplir obligaciones pensionarias, pero también es para invertirse y que se invierta bien. Entonces no podemos destinar dinero bueno al malo si tenemos negocios que son deficitarios. En todos estos años hay muchos negocios que no han dado. Los hoteles ganan muy poco. Las tiendas y farmacias, muchas están en pérdidas, y bueno, si le agregas todo el costo operativo de las direcciones y subdirecciones y contabilidad, pues prácticamente te podría decir que ningún negocio del ISTESAC en balance general es rentable. ¿Cuánto es el gasto del instituto anual para el tema de pensiones, director? ¿Y de cuánto es la reserva técnica? La reserva técnica es de 2,400 millones de pesos. ¿Y el gasto anual del instituto? Pero hay un problema con la reserva técnica. Tenemos en la contabilidad del instituto cerca de 2,400 millones de pesos, entre ellos incluidos el edificio central, que no tenemos la escritura. En ello está incluido el terreno que dieron en dación en pago por el adeudo de Colegio de Bachilleres, que no se ha firmado la escritura. En ello también están algunos terrenos que están traslapados, algunos otros terrenos que se compraron y que nunca se entregó la escritura, y muchas cosas en ese sentido. Entonces la reserva técnica hay un gran porcentaje que está endeble y que tenemos pues que tener muy en cuenta, y bueno, claro que estaremos documentando para la entrega-recepción. ¿De cuánto es el gasto de pensionados al año? Por el orden de los 1,200 millones de pesos. Entonces esta reserva técnica duraría, en caso de que se llegara a vender toda,
2 años le duraría el ISSSTE. Prácticamente. Ahora va en aumento el tema de los pensionados. Te comento, por ejemplo, ahorita son 4,500 a números redondos el número de pensionados que tenemos, pero para el año 2025 estaremos llegando casi a 9,000, entonces se va a duplicar. Entonces el gasto va a llegar casi a 2,000 millones de pesos, prácticamente. Entonces se recibe también ingresos por cuotas y aportaciones por el orden de los 1,200 millones de pesos. Ahorita estamos en balance, pero el tema de los aguinaldos y eso es lo que sube el costo de la institución. Entonces tenemos un gasto operativo de cerca de 200 millones de pesos, entonces traemos un déficit anual de alrededor de 150 millones de pesos que va a crecer conforme vaya aumentando el número de pensionados. De no aprobarse esta propuesta de reforma, ¿qué va a pasar con el ISSSTE? Mira, el ISSSTE está condenado a la descapitalización. Ese es un hecho que no puedes negar, que aún con la reforma las va a vivir difícil. Sin embargo, con la reforma atempera y no se resuelve el problema de inmediato. Esta reforma no es una solución definitiva, pero sí ayuda, esta reforma sí ayuda a disminuir el gasto operativo, ¿cómo te podría decir? Más bien el costo financiero, más bien dicho. ¿En qué sentido? De que en un futuro el ISSSTE tiene compromisos pensionarios por el orden de los 63,000 millones de pesos, hablando a 60 años. Las cuotas y aportaciones que se van a recibir, traído a valor presente, es por el orden de los 19,000 millones de pesos. Entonces hay un déficit aproximado de más de 40,000 millones de pesos, que de algún lugar tiene que salir. Y si aplicamos la complementariedad, esta complementariedad reduce ese déficit como en la mitad, cerca de 18,000, 20,000 millones de pesos, que de todas formas el Estado sí o sí le va a poner recurso adicional, más allá del incremento del 11% en las aportaciones que hace el patrón. Entonces prácticamente creo yo que la reforma es un beneficio para los trabajadores. ¿En qué sentido? Muchos lo ven, es que me van a descontar un poco más, es que es esto o es nada, es esto o se colapsa. Ahora, si se colapsan las finanzas del ISSSTE, obvio el patrón tiene que salir al quite. Entonces, en ese sentido, ahorita lo comentábamos, el gobierno del Estado ha dado aportaciones extraordinarias, más allá de las cuotas y aportaciones que obligadamente tiene que enterar, sino una aportación adicional a modo de subsidio por más de 330 millones de pesos, que eso, imagínatelo en vacunas, imagínatelo en obra pública, imagínatelo en seguridad, ahorita tan agobiados por ese tema. Entonces es importante pues que eso ocurrió este año y el pasado. El que viene va a tener que inyectarle otros 300, el que sigue 400, en algún momento hasta 500, 600 millones de pesos, que el Estado va a tener que distraer de otras obligaciones como desarrollo económico, como desarrollo social, como salud, como educación. Entonces, por eso es importante que vayamos a una reforma, porque mira, somos 1,600,000 zacatecanos y somos 25,000 derechohabientes. No puede ser posible que de todos los contribuyentes zacatecanos que aportamos para tener carreteras, para tener caminos, para tener educación, pues se destine el dinero para el pago de unos cuantos privilegiados que tienen acceso a doble pensión, ni siquiera a una, y en detrimento de más del 1,600,000 zacatecanos que no tienen ni siquiera acceso a un esquema de seguridad social. Entonces, por eso es importante que hagamos conciencia y que vayamos a fondo a una discusión y que demos realmente certeza y viabilidad al Estado, y que en ese sentido, pues, si todos ponemos, todos ganamos. Se trata de una misma cobija y necesitamos hacer que la cobija alcance para todos, Irving. Director, el caso de Zacatecas, no sé si tenga conocimiento, si es el único estado con doble pensión, o sea, que los trabajadores del Estado puedan tener la doble pensión, la del Seguro Social y la del ISSSTE. Sí, es el único estado. Somos el único estado. Somos el único estado. ¿Por qué pasó eso, director? Pues es un error de vicio. Creo yo que en su momento se creó el ISSSTE, pero como el ISSSTE no estaba dando servicio médico, también contrataron la parte del IMSS para el servicio médico. Pero en todo caso también siguieron haciendo aportaciones adicionales al IMSS para retiro, cesantía y vejez. Entonces, en ese sentido, pues llega el momento en que también el trabajador tiene derecho a pensión por parte del Seguro Social, y que es el mismo trabajador, el mismo patrón al que le da 2 esquemas de seguridad social
el mismo patrón. Hace unos días circulaba en redes sociales, director, una lista de los pensionados y veíamos pensiones de cerca de 86,000 pesos y pensiones desde 3,000 pesos. ¿Por qué esa disparidad en el tema de la pensión? ¿Por qué? Justamente eso es lo que trata de equilibrar la reforma. La reforma, a los trabajadores de la burocracia solamente se le considera el concepto de sueldo, y para los trabajadores del sector educativo se consideran todos los conceptos que se graban en el sueldo y lo enteran al ISTESAC. Entonces las pensiones que se otorgan al sector del magisterio son muy elevadas en comparación de las que se dan a los trabajadores de la burocracia. Lo que estamos considerando en la ley es que se cotice también el concepto de la compensación para que las pensiones pudieran ser más equilibradas. Ahora, ¿qué ocurre? Una persona durante toda su vida laboral aportó al ISTESAC 400,000 pesos. Esta misma persona, que es el que tiene la pensión más alta, ha recibido del ISTESAC del 2012 a la fecha 9 millones de pesos. Entonces es desproporcionado lo que aportan durante su vida laboral y lo que reciben. Esta persona tiene 60 años y bueno, quiere decir que si vamos a los promedios, pues le restan por vivir otros 20 años. Entonces el ISTESAC le estará pagando cerca de 20 millones más. Entonces por eso es importante pues que vayamos a un proceso de reforma, que hagamos conciencia. Ahora, hay mucha gente que se estuvo quejando el por qué esas listas están públicas. El artículo 39, fracción 42 de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia Local lo mandatan y lo obligan. Es importante pues que quede muy claro que no es un asunto de filtrar información, que ahorita estamos en momento de máxima publicidad de toda la información. Ahora, si se trata de recursos públicos, pues público debe ser el uso de los mismos. Claro. Director, ¿por qué siempre cuando se habla del ISTESAC y de la reforma y su problemática, se habla de responsables ya en términos pues de política, de grilla se le puede decir, se habla de responsables y irresponsables, pero nadie dice nombres y nadie dice apellidos? ¿Por qué pasa esto? ¿Se refieren a responsables? Que se haga pública la lista de los responsables que llevaron a este problema al ISTESAC, pero pues realmente nunca se habla pues con nombre y apellido de alguien. Pues tienes toda la razón. Yo creo que ha sido una impunidad permanente lo que ha ocurrido con el ISTESAC. Te lo digo con todas sus letras. La parte que le corresponde a la dirección del instituto es darle viabilidad. Tenemos una auditoría de más de 10 años. En esa auditoría de más de 10 años nosotros todas las observaciones las acatamos al pie de la letra, las estamos subsanando y estamos evitando incurrir en los mismos vicios del pasado, y estamos tratando de no caer y tratar de corregir hacia adelante. Eso es lo que le compete a la dirección del ISTESAC, pero a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría de la Función Pública, compete hacer el deslinde de responsabilidades, y si encontraron actos de corrupción o algunos actos indebidos, ¿quién tiene que abrir las carpetas de investigación y quién tiene la facultad para sancionar a los actores involucrados en esos errores administrativos? Pues es la función pública. Tú recordarás que la auditoría la mandató la legislatura a través de su órgano de fiscalización, que es la Auditoría Superior del Estado. Participó un despacho externo, se remite a la legislatura lo remite a la Comisión de Vigilancia del propio instituto, y bueno, pues la Comisión de Vigilancia es quien tiene ese poder sancionador. El director del ISTESAC no. Yo he presentado quejas ante el órgano interno de control sobre la reserva técnica de lo que te acabo de comentar ahorita, de esos desperfectos que están en la contabilidad, pero no tenemos el registro ni tenemos la certeza legal de los bienes. Lo he presentado con las pensiones elevadas porque creo yo que pudiera haber habido algunos actos de corrupción y que las pensiones que se otorgaron en demasía se tienen que corregir. Pero yo presento las quejas. Ahora es responsabilidad del órgano interno de control, de la propia Secretaría de la Función Pública, darle salida y darle cauce.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué el instituto llegó hasta acá? Pues justamente porque no en todos estos años la Secretaría de la Función Pública, como presidencia de la Comisión de Vigilancia, pues creo que no ha hecho la tarea que le corresponde. Y bueno, en todo caso, pues ojalá. Yo he visto a la secretaria muy preocupada, pero ya prácticamente acaba ella de llegar y prácticamente está por concluir la administración. Entonces, pero no es un asunto de obra, es un asunto histórico, que la Comisión de Vigilancia no ha hecho su papel de contrapeso y fiscalización adecuada con los recursos del instituto. Bien, director, ¿en quién va a caer la responsabilidad de que el ISTESAC al finalizar el quinquenio no sea un ancla para la siguiente administración? Pues mira, yo creo que la responsabilidad es de todos. Yo lo he dicho, que es responsabilidad de los gobernadores pasados, es responsabilidad de los diputados pasados, de los líderes sindicales y de los propios directores que jamás modernizaron. ¿Por qué? Porque, mira, Irving, el sistema de pensiones es un sistema dinámico que obedece a la esperanza de vida. La esperanza de vida de los trabajadores aumenta. Claro. Obvio, el sistema de pensiones se tiene que modificar. A 34 años de vida que tiene el ISTESAC, solamente llevamos una reforma y una modificación al esquema de la esperanza de la ley en función de la nueva esperanza de vida, que pega en los trabajadores, pero que es necesario si no se descapitaliza. Ahora, el Instituto de Pensiones, cuando nació en el 87, había una esperanza de vida de cerca de 65, 67 años, pero el diseño de esa ley era para una sociedad de los 50, cuando la gente vivía 55, 56 años. Entonces daba esa ley para una sociedad de aquel entonces, fue un refrito. No se hicieron evaluaciones actuariales, no se hizo una actualización de realmente cómo está viviendo la sociedad y en función de eso meter parámetros en la ley que le dieran pues al menos sostenibilidad al sistema de pensiones. No ocurrió, al contrario, hay estados como Guanajuato que llevan 6, 7 reformas. Hay estados como Aguascalientes, 6, 7 reformas. Aquí la primera reforma llegó casi al 2015 prácticamente, fue la primera reforma. Sí, 2015. Entonces, tenemos que, como son sistemas dinámicos, pues se tiene que estar actualizando en función de la dinámica social, en función de la esperanza de vida. Entonces, se tiene que estar revisando, conforme va aumentando la esperanza de vida, se tiene que ir haciendo ajustes. Entonces, nunca se hizo ajustes hasta el 2015, que fue una reforma buena pero insuficiente. Esta otra reforma no va a ser suficiente, pero va a minorar el impacto financiero. Bien, director, ya para finalizar, un mensaje pues a todos esos pensionados y trabajadores en activo. Les digo que tengan la confianza de que realmente se está trabajando por el bien del instituto. Efectivamente, algunos creen que van a ver sus derechos afectados, pero en el mediano y largo plazo se van a ver beneficiados, porque si no lo hacemos así, no va a haber instituto, no va a haber pensiones, ni siquiera las pensiones en curso de pago, menos los que tenemos una expectativa de derecho. En ese sentido, es necesario una reforma que sí, si todos ponemos, todos ganamos, y si no, todos nos amolamos, porque tenemos que hacer que la cobija alcance para todos. Entonces, tengan la confianza de que esta reforma va a ayudar. ¿Va a ayudar a qué? A tener instituto. De lo contrario, se colapsa y las pensiones quedan a la deriva en función de a ver qué pasa, a ver si hay voluntad, a ver si quiere el gobernante en turno destinar recursos para el pago de pensionados o para comprar vacunas o para comprar o invertir en obra pública. Entonces, si lo hacemos ya desde ahorita y lo dejamos fijo en la ley, va a ser obligación, pero también el patrón va a poner más, pero también el trabajador tiene que poner más. Perfecto, gracias por venir, director. Gracias a ti, Irving, saludos.